Acuéstate. Ándale, muy bien. Ahí estás perfecto. Ahí me encanta. Buenos e informados días. Hoy es lunes 4 de mayo. Bienvenidos a Semanalmente. Estoy así porque ya sé que todos están esperando el programa. Saquen sus palomitas. No se crean. A ver, yo les recomiendo que vayan por la bebida de su preferencia. Si quieren, no sé, comer algo, también puede estar padre. Yo solo les voy a decir que arrancamos mayo con todo. O sea, a ver, terminamos el mes de abril con todo y hoy que tengo el honor y el placer de estar con ustedes una semana más, decirles que arrancamos el mes de mayo con todo. Mayo como el mayo zambada. Un poco a tono, pero a ver, el tema es el tema, ¿no? Y lo voy a abordar como tal. Pero quiero hacerlo con un recuento, digamos que cronológico sobre cómo se dio esta acusación, porque no lo abordé en el programa pasado y me parece muy importante que lo haga. Disclaimer enorme, esta sección respecto a Rocha Moya es meramente una recopilación de datos y hechos. Aquí no hay opinión, para que todos podamos estar al corriente de este caso que para mí es inédito y marca un antes y un después en la historia política mexicana. Así que sin más, pónganse cómodos para estar profundamente incómodos y vayamos al primer tema del día de hoy. Todo este tema arranca con una investigación y nuevamente fue el LA Times quien publica esta investigación, que más que revelar un caso aislado, empieza a mostrar un cambio de fondo en la relación entre Estados Unidos y México. Se preguntarán ustedes, ¿cuál es el cambio de fondo? Bueno, es uno muy específico. Uno en donde dejan de enfocarse solo en el narcotráfico como estructura criminal para empezar a apuntar a los actores políticos que podrían estar vinculados a esa estructura criminal. Esta investigación nos deja entrever que este tema ya deja de ser mera palabrería para convertirse en objetivos legales. Y yo digo palabrería porque durante meses hemos escuchado que Estados Unidos quiere tomar acciones en contra de políticos vinculados al crimen organizado. Por eso, cuando sale esta investigación, nos damos cuenta que este asunto se está poniendo medio serio. O sea, que están pasando ya de estar diciendo que van a actuar, también desde México con estas filtraciones, trascendidos de se dice, se sospecha, se rumora que van a empezar a proceder legalmente contra estos actores. Ahora sí decir, abróchense los cinturones que ahí vamos. Hablemos del reportaje. Lo primero importante es que el reportaje no habla de algo que podría pasar, sino que habla de algo que ya empezó. O sea, ya no lo habla como algo en un futuro, sino en un presente. Entre las acciones documentadas está la revocación de visas a funcionarios mexicanos en activo, incluyendo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha negado una y otra vez tener cualquier vínculo con el narcotráfico. Ahora, Rocha Moya no es el único caso mencionado. También aparecen legisladores del partido de Morena y la gobernadora de Baja California dentro de estas medidas. Esto es importante porque marca el arranque operativo de la estrategia, en donde ya dejan de lado las señales diplomáticas y confidenciales, de decir como a lo mejor estos comentarios se dan en círculos más controlados, es el ruido y el rumor entre pasillos, y ahora sí pasan acciones concretas contra figuras políticas. A partir de ahí, el reportaje escribió lo que vendría después, que por cierto fue tal cual lo que pasó. Este reportaje sí que sabía que se estaba cocinando. Según fuentes con conocimiento de la relación bilateral, que obviamente fueron citadas de forma anónima, la administración de Trump estaría considerando presentar acusaciones formales en cortes federales de Estados Unidos contra políticos mexicanos. O sea, pasar a judicializar el tema al llevarlo a tribunales. Esto tiene otra dimensión, pues no es lo mismo sancionar administrativamente que abrir un caso penal en otro país. Eso implica que Estados Unidos estaría dispuesto a actuar más allá de sus fronteras sobre actores políticos en funciones. Con el contexto del reportaje, es importante recordar qué pasó en Sinaloa, porque ahí el mensaje de
ahora sí, ya vamos en serio en contra de ellos, se expresó públicamente. Esto ocurrió en Los Mochis, en Sinaloa, durante el arranque de la planta de metanol que se llama Pacífico Mexinol, que es un proyecto de $3,300 millones, que es de hecho considerado una de las inversiones privadas estadounidenses más recientes en México. En el arranque de esta planta estaba el embajador de Estados Unidos en México. Si a estas alturas no sabes quién es, no te preocupes, te lo presento. Él es el embajador de Estados Unidos en México, se llama Ronald Johnson. El embajador, después de hablar de inversión y que esto y que lo otro, de pronto cambió el tono del discurso y dijo, ay, con su permisito, voy a pasar a meter aquí el tema de la corrupción en el centro de todo esto que estoy diciendo. Y pasó a verbalizar lo siguiente. Abro comillas. La corrupción no solo ralentiza el progreso, lo distorsiona. Eleva los costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados. No es un problema sin víctimas. Y después de decir esto, él dijo, ahora sí, abróchense el cinturón y pasó a lanzar la advertencia directa. El embajador pronunció las siguientes palabras. Podríamos ver pronto acciones significativas en este frente, así que estén atentos. Remató luego con otra frase que conecta directamente corrupción con economía y agregó que el tratado comercial obliga a los gobiernos a criminalizar el soborno y la corrupción, vinculando el tema con el funcionamiento del TEMEC. Con esto, el embajador prácticamente dijo que este no es solo un tema de justicia, es un tema económico estructural. Algo interesante es que ese discurso se llevó a cabo en un contexto específico. El impresentable del gobernador Rocha Moya estaba programado para participar en ese mismo evento, solo que tuvo un detallito, y es que antes de que llegara el embajador, el gobernador fue confrontado por manifestantes que lo acusaron de corrupción. Él dijo, hoy sí tengo ganas de hacerme presente frente a quienes he abandonado durante tanto tiempo, y decidió quedarse dialogando con los inconformes en lugar de asistir a la ceremonia. Como consecuencia de este asunto, que sepan, el evento tuvo que trasladarse a una sala improvisada dentro de un hotel. Que sepan que este detalle no es para nada menor. El reportaje del LA Times también conecta lo que sucede en Sinaloa con un caso que sigue abierto. El asesinato en 2024 de Héctor Melesio Cuen Ojeda, que era rival político de Rocha Moya. Que sepan que ese crimen no ha sido resuelto. Para refrescarles un poco la memoria, fiscales federales detectaron irregularidades en la investigación federal sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen, incluyendo la fabricación de un video para alterar la reconstrucción de los hechos, y ese escándalo llevó a la renuncia de la fiscal estatal. Pero convenientemente, Rocha Moya permaneció en el cargo. No solamente permaneció en el cargo, Rocha Moya recibió respaldo institucional del partido de Morena, también del expresidente López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Otro elemento que introduce la investigación es el factor político interno. Señala que algunos actores han logrado mantenerse en posiciones de poder por su cercanía con figuras clave como el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pausa aquí porque esto ubica el problema no solo en individuos, sino en redes de poder más amplias en donde pueden salir embarrados muchísimos. En cuanto a la construcción de posibles casos judiciales, el reportaje detalla que fiscales estadounidenses podrían apoyarse en testimonios de exintegrantes de organizaciones criminales que están detenidos en Estados Unidos, incluidos operadores cercanos al Chapo Guzmán y a sus hijos. Estos testigos podrían colaborar como informantes para señalar vínculos entre estructuras criminales y actores políticos. Y aquí, como mega paréntesis informativo, que sepan que justo así se construyó el caso de Genaro García Luna. Yo solo lo digo para que luego no se anden mordiendo la lengua. Todo esto ocurre en un momento particularmente sensible. La revisión del TEMEC, que sabemos que no va así que tú digas viento en popa, y el tema de los agentes de la CIA que murieron en Chihuahua. Tema que abordé la semana pasada y que me parece fundamental que comprendamos para entonces dimensionar cómo se fueron desenvolviendo los siguientes hechos. Frente a lo que dijo el embajador, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió diciendo que su gobierno estaba trabajando en el tema de la corrupción y justicia y que Estados Unidos debería hacer lo mismo. Por cierto, que sepan que el reportaje describe a la presidenta como una figura sin señalamientos de corrupción, pero enfrentando un equilibrio muy complejo.
mantener la relación con Washington mientras gestiona presiones internas dentro de Morena. Que pues sí, es justo donde se encuentra hoy la presidenta y por lo mismo todo lo de la semana pasada es la descripción gráfica de lo que es estar contra la espada y la pared. Con todos estos elementos, la secuencia ya nos quedaba bastante clara. Primero, tenemos medidas administrativas como la revocación de visas. Después, advertencias públicas desde la diplomacia estadounidense. En paralelo, investigaciones periodísticas que apuntan a vínculos políticos y finalmente, la posibilidad de judicializar estos casos en tribunales de Estados Unidos. A la par de que sale el reportaje del LA Times y que el embajador de Estados Unidos en México se fue directo a la yugular, nos enteramos de que al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le retiraron la visa estadounidense. Pero el dato clave, el que cambia todo el tono y el ángulo con el que analizamos este tema, es que ese retiro de visa no ocurrió ahorita, ocurrió el año pasado, en 2025. Y nadie lo sabía. Frente al retiro de visa no hubo anuncio, no hubo explicación. La verdad es que no hubo ruido, nadie nos enteramos, simplemente pasó y se quedó ahí fuera del radar público, hasta que este reportaje lo puso sobre la mesa. Y eso ya nos dice algo, porque no estamos frente a una reacción coyuntural. O sea, no es algo que, ay, hoy decidieron quitarle la visa. No. Estamos frente a una decisión previa, sostenida y deliberadamente discreta. Después de que se publica este hecho, el impresentable Rocha Moya sale a confirmar. Dice que sí, que en efecto le retiraron la visa y que sí, fue una decisión de autoridades estadounidenses. Pero, y aquí para mí empieza lo que denomino como el terreno gris, dice que no le dieron ninguna explicación formal para retirarle la visa. Al mismo tiempo vuelve con su cuentito de que no tiene vínculos con el narco, que no enfrenta cargos y que no hay acusaciones en su contra en Estados Unidos. Ya que sabemos qué pasó después, aquí podemos aplicar jajaja. O sea, ternurita. Del lado de Estados Unidos hubo un silencio total. O sea, allá no se posicionaron, no aclararon nada, no hubo ningún tipo de contexto. Y quiero que sepan que esto tampoco es casual porque la política migratoria estadounidense es muy clara en no explicar por qué te quitan la visa. Ellos lo hacen y punto. Pero cuando eso lo hacen a un gobernador en funciones, en un estado como Sinaloa, que ha sido señalado por tener vínculos con el narco, pues como que el silencio tiene otra dimensión. Porque deja de ser un trámite cualquiera para convertirse en una señal. Luego viene la reacción del lado mexicano, o más bien la no reacción, porque cuestionaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y respondió que ella no tenía conocimiento del tema. Y pues meramente ella dijo, ahí muere el asunto. Ya para inicios de la semana pasada se veía que el asunto estaba subiendo de tono, pues frente a nosotros teníamos una visa retirada desde 2025, que es revelada en 2026, confirmada por el propio gobernador de Sinaloa, sin explicación oficial de Estados Unidos y sin una reacción estructurada del gobierno mexicano. Que sepan que en política estas cosas rara vez son neutrales. Que a un gobernador en funciones le retiren la visa no es un trámite administrativo menor. No implica automáticamente culpabilidad, pero tampoco es irrelevante. Es una herramienta que Estados Unidos usa para marcar distancia, para evitar señales y o para cerrar puertas antes de abrir otros frentes. Y en este caso, no necesitamos una acusación formal para entender que hay una decisión sumamente política detrás. Ahora, todo este tema con una dimensión adicional, siendo esta que Sinaloa no es cualquier estado. Es el centro histórico de operación del cártel de Sinaloa. Entonces, cuando pasa algo así, la verdad es que no hace falta que nos digan cómo, por qué. Vayamos aquí armando el rompecabezas. Tenemos una filtración de Los Angeles Times que nos dice van a proceder legalmente contra políticos mexicanos. Tenemos a Ronald Johnson que dice ahí les vamos. Y no pasaron muchas horas desde que nos enteramos que le quitaron la visa al Rocha Moya para que Estados Unidos nos demostrara una vez más que hay perros que ladran y muerden. El pasado miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya,
por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Pausa, porque es fundamental que entendamos bien lo que significa acusación formal en Estados Unidos. Esto no es una declaración política, tampoco es una sospecha filtrada y no es un rumor. Es un caso que ya pasó por un gran jurado conformado por ciudadanos estadounidenses, que ya fue evaluado a nivel judicial y que desde la perspectiva estadounidense tiene elementos suficientes para avanzar. Esta acusación no es menor y tampoco es una acusación aislada. Incluye a 10 personas. Y eso también importa porque muestra que no están señalando a un solo actor, sino a toda una red. Ahí está Rocha Moya, pero también aparecen Enrique Insunza Casares, que es, por cierto, senador de la República por el partido de Morena, y que también es exsecretario general de Sinaloa. Está Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y de Finanzas. Damaso Castro Saavedra, fiscal adjunto estatal. Marco Antonio Almanza Áviles, exjefe de la Policía de Investigación. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y 3 perfiles más identificados con alias dentro de la estructura criminal: El Cholo, Tornado y Juanito. Así que el señalamiento es político, administrativo, policial y criminal al mismo tiempo. ¿Qué dice exactamente Estados Unidos? Estados Unidos dice que Rocha Moya habría llegado al poder en 2021 con el respaldo de los Chapitos, que es la facción del cártel ligada a los hijos del Chapo Guzmán. Según la acusación, ese respaldo no habría sido simbólico, así de, ay, acá entre compas nos damos la mano y sí, qué bien, vamos a llegar a acuerdos. No. Este respaldo también fue operativo. Hablamos de intimidación, de secuestro de rivales, de presión directa en el proceso electoral. A cambio, el acuerdo, según esta versión, habría sido permitir que la organización operara con impunidad y siguiera moviendo hacia Estados Unidos. O sea, es básicamente un señalamiento de captura política del Estado, que, seamos sinceros, lastimosamente no nos sorprende porque sabemos que esto pasa. Los cargos que se plantean son conspiración para importar narcóticos a territorio estadounidense, posesión y uso de armamento de alto poder, incluyendo ametralladoras y explosivos. En términos legales, que sepan que eso trae penas que pueden llegar hasta cadena perpetua. O sea, esto ya está en el terreno más alto del sistema penal estadounidense. A partir de esa acusación, Estados Unidos activa el siguiente paso. Y hay que prestar aquí muchísima atención para entender en dónde estamos situados el día de hoy. El gobierno de Estados Unidos solicita a México la detención provisional con fines de extradición de todos los implicados. Extradición, es decir, te los traes a Estados Unidos, expulsas de tu territorio y se vienen al gabacho. Ahora, que sepan que esto no es una ocurrencia, es un mecanismo formal del tratado bilateral, el famoso artículo 11. Ya que hay un detalle importante, porque para llegar a este punto, el de pedir la extradición, del lado estadounidense ya hubo una evaluación judicial previa. O sea, no es que apenas estén viendo si hay un caso. Ellos ya están convencidos de que lo hay. Ahora le toca a México responder y México tiene que responder para bien o para mal. Rocha Moya, por supuesto que pasó a negar todo para sorpresa de absolutamente nadie. Él dice que las acusaciones carecen de veracidad, que no tienen fundamento y que se va a demostrar. Y además le mete una capa política. Él asegura que esto es un ataque contra su partido, contra Morena, contra la Cuarta Transformación. Y ahí deja flotando una idea interesante. Si el señalamiento es contra él, entonces ¿es también contra todo el proyecto? Como diciendo, no solo es un caso individual, es algo más amplio, así que tengan cuidado. No sé. Hay quienes lo interpretan como una amenaza, hay quienes simplemente lo interpretan como un respaldo político y una defensa anticipada por parte del gobernador. Ahora, del lado estadounidense, el tono es otro por completo. El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, que se llama Jay Clayton, dijo que este es un mensaje para cualquier funcionario que colabore con el narcotráfico, que no importa el cargo, no importa la posición, desde Estados Unidos van a ir por ellos. Y la Embajada de Estados Unidos en México refuerza esa línea diciendo que la corrupción que facilite al crimen organizado va a ser perseguida cuando exista jurisdicción. Y luego viene la respuesta institucional mexicana, que también es clave.
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirma que recibió la solicitud el 28 de abril, pero introduce un freno inmediato. Dicen que los documentos enviados no contienen pruebas suficientes para determinar responsabilidad. O sea, reconocen la solicitud, pero cuestiona su sustento. Y además hay un reclamo importante. Estados Unidos hizo pública la acusación con nombres y detalles cuando estos procesos deberían ser confidenciales. Por eso México anuncia una nota diplomática de extrañamiento. El caso pasa entonces a la Fiscalía General de la República, que es quien realmente tiene que decidir qué madres van a hacer. Su postura es que van a analizar todo, pero hasta ahora no ven pruebas suficientes. Además, recuerden algo fundamental. En México, para proceder contra un gobernador, primero necesitas quitarle el fuero. Que sepan, todos los gobernadores y gobernadoras en México tienen fuero. Es una protección. Así que este asuntito no es automático ni es cualquier cosa. Hay un proceso político y legal antes de proceder con cualquier acción penal. La Fiscalía General de la República también abre su propia investigación porque no puede simplemente ejecutar lo que pide Estados Unidos sin validar que cumple con el marco jurídico mexicano. Y subraya que el propio tratado de extradición dice que solo se concede si las pruebas son suficientes conforme a la ley del país requerido. O sea que no basta con que Estados Unidos esté convencido. México también tiene que estarlo. Y aquí es donde todo se vuelve sumamente interesante porque ya tenemos dos sistemas legales, dos narrativas y dos niveles de exigencia chocando al mismo tiempo. Porque Estados Unidos dice, acá tenemos un caso sólido, aquí están los cargos y por favorcito, deténganlos para que me los manden. México responde diciendo, mándame pruebas que cumplan con mi ley porque esto que me mandaste, la verdad, no alcanza. Y en medio de todo esto, una tensión diplomática por la forma en que se hizo público el caso, que hay que decirlo, incluso podría violar principios de confidencialidad internacional como los de la Convención de Viena. Previo a que pasemos a la respuesta de la presidenta, la que tuvimos el pasado jueves 30 de abril, me parece importante que hablemos de los implicados, porque el caso tiene nombres, trayectorias y sobre todo piezas que encajan dentro de una misma estructura. Estamos hablando de un mapa completo donde la política, la seguridad y la operación criminal se cruzan en un mismo punto, el estado de Sinaloa. Voy a empezar por el centro de todo esto, Rubén Rocha Moya, el impresentable actual gobernador de Sinaloa. Él está formado en la izquierda desde los años 80, pasando por el PSUM, el PRD y después por Morena. Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, senador entre el 2018 y 2021 y finalmente gobernador en 2021. Luego viene Enrique Isunza Casares, senador de Morena, exsecretario general de gobierno en Sinaloa con formación jurídica bastante sólida, hay que decirlo. Fue magistrado. La verdad es que este hombre es un perfil técnico, pero con uno de los pesos penales más fuertes dentro del caso. Él está acusado de conspiración para importar narcóticos y delitos con armamento de alto calibre. Él puede enfrentar cargos que en Estados Unidos son cadena perpetua o mínimo 40 años en el bote. Después aparece Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas. Su perfil más empresarial, ligado incluso al sector inmobiliario, que entra al gobierno por invitación directa del gobernador y sale en septiembre de 2024. A él lo colocan como un puente, el que conecta al gobierno con el cártel. Es el que está intermediando, el que según la acusación ayuda a colocar funcionarios clave, que comparte información de opositores antes de la elección de 2021 y que participa en reuniones con líderes criminales. En la parte de Procuración de Justicia aparece Dámaso Castro Saavedra, un vicefiscal con más de 20 años dentro de la Fiscalía con carrera técnica y buen ascenso institucional. Sin embargo, es señalado por recibir pagos mensuales de alrededor de $11,000 para proteger al grupo criminal, evitar detenciones y avisar sobre operativos, incluso los coordinados con Estados Unidos. Si nos movemos al aparato policial, el patrón es el mismo. Tenemos a Marco Antonio Almanza Áviles, que fue ex jefe de la Policía de Investigación. Tuvo casi 3 décadas de carrera, abogado, comandante, comisario,
y es acusado de recibir sobornos para liberar detenidos y permitir operaciones del cártel. Luego está Jorge Alberto Contreras Núñez, también jefe de investigación con experiencia en secuestro y desaparición forzada. Él es señalado por lo mismo: sobornos, liberación de detenidos y facilitar la operación del cártel. Más arriba, en la cadena de seguridad, está Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública. Él es un general en retiro con formación militar en inteligencia, operaciones y logística. Es un perfil que en teoría debería blindar al Estado y que en la acusación aparece haciendo lo contrario, recibiendo sobornos y alertando sobre operativos para que se mueva antes de que lleguen las autoridades. Después viene José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, comandante de policía estatal señalado por recibir pagos mensuales de hasta $6,000, que colocaba gente afín en posiciones claves, que vendía munición y avisaba sobre operativos. En el nivel municipal aparece Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán, por cierto, muy cercano a Rocha Moya, incluso asesor de Rocha Moya cuando era senador. Fue delegado de programas federales y una figura política bastante consolidada. Él es acusado de recibir más de $10,000 mensuales para proteger al grupo criminal. Y finalmente, el perfil más directo, más operativo y más violento: Juan Valenzuela Milán, alias Juanito. Él fue comandante de la Policía Municipal, señalado no solo por narcotráfico y armas, sino por secuestro, homicidio, entrega de víctimas y vigilancia de objetivos. Es el único caso donde se menciona explícitamente cadena perpetua obligatoria. Esto nos deja en evidencia toda una estructura. Estamos hablando de un gobernador, un senador, un alcalde, un secretario de finanzas, un vicefiscal, mandos de investigación, mandos de seguridad, comandantes operativos. O sea, todos. Y todos señalados dentro de la misma lógica: facilitar, proteger o ejecutar operaciones del narco. Y muchos de ellos, además, encargados justamente de la seguridad del Estado. Ese es el dato. No es que el crimen se infiltre desde fuera, es que estaría operando desde adentro del Estado. Ahora, esto es importante decirlo tal cual. Todo esto es lo que sostiene la acusación de Estados Unidos. No es una sentencia, no es una resolución judicial en México y no es una verdad definitiva. Es una narrativa legal que está empezando a confrontarse con otra. Pero incluso con ese matiz, el tamaño del señalamiento es el mensaje. Porque cuando te presentan un mapa así, no están diciendo que, ¡ay! ¿Qué crees? Tenemos ahí corrupción aislada, a unos cuantos involucrados. No, te están diciendo que hay todo un sistema operando para favorecer e encubrir al crimen organizado. Con esta secuencia cronológica, ahora sí pasemos a la parte más delicada, porque ya no estamos en lo que dice Estados Unidos ni en lo que dice la acusación, sino en cómo responde México y más específicamente cómo responde la presidenta Claudia Sheinbaum. Importante que sepan que nunca en la historia de México habíamos tenido un caso así. Estamos hablando de un gobernador en funciones. El pasado jueves 30 de abril, en la mañanera, la presidenta fijó una postura frente a todo este caso. A mí me pareció muy significativo que lo hizo leyendo un comunicado, porque esto te marca que es una posición bastante medida, cuidada e institucional. Yo a decirse cuando estaba viendo la conferencia decía, híjole, zafo ser la presidenta. Qué posición tan más complicada. Lo que dice este comunicado en esencia es que en México no se actúa por señalamiento, sino que se actúa por pruebas. Y quien tiene que determinar si esas pruebas existen es la Fiscalía General de la República. Ese es el eje que marca la presidenta, en donde no entra a defender a Rocha Moya directamente, pero tampoco valida lo que viene de Estados Unidos. Lo que hace es mover el caso a un terreno muy específico: el terreno de la materia jurídica mexicana. Dice, si la Fiscalía recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a nuestra legislación, entonces se procede. Si no, no. Y aquí la palabra clave es conforme a nuestra legislación, porque eso implica algo muy concreto, que no basta con que Estados Unidos tenga un caso armado bajo su sistema. Ese caso tiene que traducirse, adaptarse y sostenerse bajo el sistema legal mexicano. Y eso no siempre es
en automático y no siempre sucede. Entonces, en términos prácticos, la presidencia pone una especie de filtro, el filtro siendo que todo pasa por la fiscalía. Así, el Poder Ejecutivo, pues digamos que se deslinda del proceso directo y dice, este tema no lo resuelvo yo, lo resuelve la institución encargada de investigar delitos. Y eso la verdad es que en el papel es impecable, ¿no? Digamos, separación de poderes, debido proceso, soberanía jurídica. ¡Wow! Hasta me encanta dimensionarlo. Pero en la práctica también significa otra cosa. El ritmo del caso ya no lo marca la urgencia política ni la presión internacional, lo marca el proceso interno. Y esos procesos, como sabemos, son todo menos rápidos. Además, la presidenta deja claro que no va a haber una validación automática de las acusaciones estadounidenses. Es decir, no hay un porque lo dice Estados Unidos, entonces es verdad y vamos a actuar. No, aquí la condición es más alta. Ella está pidiendo pruebas contundentes que sean pruebas irrefutables y válidas bajo la ley mexicana. Ahora, si nos vamos un paso más adelante, empiezan a aparecer las implicaciones que no se dicen, pero que están ahí. Porque incluso si mañana la fiscalía dijera sí hay pruebas, el proceso no arranca de inmediato. Primero hay que quitar el fuero. Y eso significa que tienes que pasar por el Congreso. Y el Congreso tiene mayoría de Morena. Es decir, el mismo partido al que pertenecen varios de los señalados. Entonces ya no es solo un tema legal, es un tema profundamente político. Y aquí es donde la historia se pone bastante interesante porque el contraste empieza a pesar. No hay prisión preventiva inmediata, no hay congelamiento de cuentas, no hay operativos visibles y no hay urgencia pública. Hay un proceso, sí, pero un proceso sin prisa. Y eso inevitablemente abre la comparación con otros casos donde la reacción ha sido mucho más rápida y mucho más contundente. Entonces, lo que termina siendo la presidenta es algo que, desde mi perspectiva, es muy claro. No confronta directamente a Estados Unidos, pero tampoco se alinea. No protege explícitamente, pero tampoco acelera. Coloca el caso en un tipo de terreno institucional donde todo depende de pruebas, tiempos y procedimientos. Y eso en política es bien interesante porque es una forma de control, porque entonces te permite contener la presión sin negar el problema. Esta postura es sumamente precisa. Aquí no se va a actuar por acusaciones externas, aquí se va a actuar sí y solo si el sistema mexicano lo valida. Y eso suena como que bastante sólido y bastante fantasioso, hasta que recuerdas que en casos como este la diferencia entre lo que se puede probar y lo que se puede procesar no siempre es la misma. Y ahí es donde se define absolutamente todo. Que sepan que este tema va a tener una gran continuación. Al corte del día de hoy, estamos grabando un jueves 30 de abril, esta es la última actualización, pero estaremos hablando sobre el tema en las siguientes semanas. Ahora que sepan que claro que les voy a compartir mi lectura, mi análisis, pero eso lo haré en su gustosa sección que aquí ya viene a engalanar el programa, Clementín, para pasar a otros temas. ¿Qué te parece, Clemente? Internationals, de Monterrey para el mundo. A ver, obvio tengo que hablar de esto porque pues el programa pasado no lo abordé porque no tengo la habilidad de predecir el futuro aún, pero sí hablemos brevemente del ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Ya me supongo que a esas alturas saben que el pasado 26 de abril en el Washington Hilton se llevó a cabo este reconocido evento que mezcla política, medios y espectáculo. Ahora, con unas 2.500 personas dentro del lugar, incluyendo el presidente Trump, a su esposa Melania, miembros del gabinete, periodistas. Miren, para hacérselas ya bien resumida, todo el aparato político mediático concentrado en un mismo lugar, pues para pronto, pium, 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 detonaciones y el evento, pum, papas, se para, literalmente parado. Ahora, los disparos no eran dentro del salón, estaban en un nivel arriba del evento en un filtro de seguridad. Y ahí aparece el atacante que es identificado después como Cole Thomas Allen, un chavo corriendo a través del detector de metales con armas encima y en ese momento se activa el servicio secreto, lo enfrentan, lo derriban y lo someten. He de decirles, cuando yo vi esa acción del servicio secreto dije, ay, qué padre, ojalá se hubieran operado en Teotihuacán, pero no. O sea, creo que hay dos cosas que tengo que decir. Uno, ¿cómo fue que no
previeron que entrara un atacante, como que ahí su filtro de seguridad falló drásticamente y por quienes estuvieron ahí dicen que sí fue un error garrafal. Pero ya que fallaron y ya que se escuchan los pium pium pium, ¿qué onda la capacidad de reacción tan inmediata que tiene el servicio secreto? Trump no fue evacuado de inmediato, él se quedó unos momentos, según él, para ver qué estaba pasando. O sea, el mitotero, dices tú. Pero que pues sí es un detalle que nos dice mucho de cómo se manejan estos momentos. Luego lo sacan junto con su equipo, él sale ileso, un agente resulta herido, pero afortunadamente su chaleco antibalas le salva la vida, el evento total se cancela y fin del acto. Horas después empiezan a armar el perfil del atacante. Allen venía de Los Ángeles, pasó por Chicago, llegó a Washington el 24 de abril, se hospedó en el mismo hotel del evento. El perfil es interesante porque tenía maestría en ciencias de la computación, que es un perfil bastante técnico, profesor y también desarrollador de videojuegos de combate. La verdad es que no es el estereotipo que uno imagina como para encabezar un ataque de esta índole. Pero luego aparecen los escritos, en donde él dejó mensajes a familiares, un documento donde se describe como un asesino federal amistoso y donde deja clarísimo su objetivo. Primero, matar al presidente, después el gabinete y después otros funcionarios. Y lo más fuerte para mí sí es el lenguaje, porque él acusa directamente a Trump de ser pedófilo, violador y traidor. Ese es el marco mental con el que él llega al evento y abre el ataque. Menos de 24 horas después, Trump da una entrevista en 60 Minutes con Norah O'Donnell. Norah lee en voz alta el fragmento del manifiesto y ahí se rompe otra capa porque Trump responde en tiempo real, se engancha, niega todo, rechaza las acusaciones, se molesta con la periodista y le dice que debería avergonzarse por leer eso en televisión. Y como si eso no fuera suficiente, el propio presidente conecta el ataque con otra agenda. Esa misma semana publica en Truth Social que lo ocurrido es la razón por la cual quiere construir un gran salón de baile en la Casa Blanca. Un salón de 8,400 metros cuadrados para 1,000 personas con un presupuesto de $400 millones. Lo presenta como un tema de seguridad nacional y el Departamento de Justicia incluso usa el atentado como argumento en tribunales para defender ese proyecto. Así que el ataque no solo genera cierta reacción, sino que lo convierten en una herramienta política. Y aquí es donde entra un elemento que puede parecer menor, pero no lo es, que es el timing cultural. Porque días antes del ataque, el 23 de abril, Jimmy Kimmel abre su programa haciendo una parodia sobre esta misma cena. En medio de su monólogo, él suelta una frase sobre Melania. Él dice que Melania tiene brillo de viuda en espera. Que pues es un chiste, ¿verdad? Sarcástico, incómodo, pero chiste al final. Hasta que ocurre el tiroteo y entonces deja de ser chiste y se convierte en otra cosa. La reacción es inmediata, la misma Melania responde públicamente, habla de retórica odiosa, de división, cuestiona que ese tipo de contenido llegue a televisión abierta. Trump también reacciona, retoma la frase que dice Kimmel y la conecta directamente con el ataque. La llama un despreciable llamado a la violencia. Claro, ¿verdad? Es violento cuando no es emitido por ti. Y luego exige que despidan a Jimmy Kimmel. Kimmel responde, él dijo que fue una broma, que no incitó nada y que no se puede interpretar como un llamado a la violencia. Hasta ahora, ABC y Disney se han mantenido en silencio. Ahora, esto último para mí es bien revelador porque tenemos 3 capas como que ocurriendo al mismo tiempo. Una es el hecho duro, o sea, es un intento de ataque real, en donde hay armas, hay planificación y tienes un objetivo sumamente claro. Pero luego entra la segunda capa, que es la narrativa política. El presidente que está utilizando el evento para reforzar su discurso de seguridad y empujar proyectos propios. Y la tercera, que también me parece extremadamente interesante, que es la batalla cultural. Un chiste que en otro contexto pasaría como provocación, pero aquí se convierte en evidencia, en argumento y en símbolo de algo más grande. Y al final de todo esto, lo que queda no es solo el ataque, sino es el clima, o sea, un clima donde la línea entre discurso, percepción y acción es cada vez más delgada, donde un manifiesto se cruza con una entrevista, una broma se cruza con un atentado y una crisis se cruza con una propuesta política. Y en donde el riesgo ya no es solo lo que pasa, sino cómo todo esto se conecta después. Porque en ese tipo de eventos, el evento literalmente es el punto de partida. Ojalá fuera el final, pero no lo es.
Hoy dejaré descansar el tema de Irán, pero les traigo un tema que arranca como algo técnico, porque estoy hablando de granos, barcos, puertos, pero en realidad es geopolítica pura. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, salió a decir que hay cargamentos de grano que, según Ucrania, están siendo exportados desde territorios ocupados por Rusia y están llegando a Israel. Ahora, para entender el fondo de este tema hay que ir al origen. Desde la invasión de Rusia en 2022 y en el caso de Crimea desde 2014, hay regiones ucranianas que quedaron bajo control militar ruso. Esas regiones producen grano y ese grano, dice Ucrania, que no puede venderse legítimamente porque no le pertenece a quien lo está exportando, o sea, a Rusia. Por eso Zelensky lo pone en estos términos. Él dice que esto no es ni puede ser un negocio legítimo. Y ahí remata con una presión bastante clara hacia Israel, diciendo que no pueden hacerse la vista gorda sobre qué barcos llegan y qué traen esos barcos. Aquí el tema se empieza a volver diplomático, porque Ucrania convoca al embajador israelí, entrega una protesta formal y su canciller pide acciones concretas para frenar lo que consideran comercio ilegal, que además termina beneficiando a Rusia. Porque aquí hay otra capa importante. No es solo el grano, es el dinero que ese grano genera y que podría estar financiando la guerra. Y entonces aparece el caso específico que detona absolutamente todo. Un buque llamado Panormitis. Ucrania asegura que ese barco cargó grano en territorios ocupados y que iba rumbo al puerto de Haifa, en Israel. Esto no se queda meramente en una denuncia, sino que el fiscal ucraniano le pide a Israel que lo detenga, que incauten la carga, que revisen documentos y que tomen muestras. Básicamente que lo traten como evidencia de un delito internacional. Pero por su parte, el canciller de Israel dice que no pueden verificar nada porque el barco ni siquiera ha entrado formalmente al puerto ni ha presentado papeles. O sea, básicamente dicen no vamos a actuar sin pruebas verificables en nuestros términos. O sea que para lo que tú dices Ucrania, pero si no es como yo digo, no voy a actuar. Ucrania respondió y les dijo que ya entregaron información. Para rematar, lanzaron una advertencia y mencionaron que no van a permitir que ningún país facilite el comercio de cereales robados que financian a su enemigo, o sea, a Rusia. Y como suele pasar, aparece una tercera versión. La empresa operadora del barco dice que todo está en regla y que los documentos indican que el grano es ruso. O sea, diciéndoles Ucrania, este grano no es de ustedes, es ruso. Así tal cual. Entonces ya con eso tenemos tres versiones que están chocando entre sí, donde Ucrania dice, espérame tantito, mi grano es robado. La empresa dice, espérame tantito, el grano es legal. E Israel diciendo, y yo no tengo cómo comprobar qué es legal y qué es ilegal. Pero esto no se queda en un solo barco. Aquí el tema es que Ucrania asegura que esto es todo un patrón y está hablando de que hay unos 50 viajes en pocos meses en donde han usado alrededor de 25 buques que han movido más de 850,000 toneladas de grano solo entre enero y abril y más de 1.7 millones desde que empezó la guerra. La cosa escala todavía más cuando entra la Unión Europea, que advierte que este tipo de operaciones podrían estar ayudando a Rusia a evitar sanciones y financiar su guerra. Ucrania, por su parte, ya anunció que prepara sanciones contra cualquiera que participe en ese circuito. Estamos hablando de transporte, comercialización o lo que sea. Mientras tanto, desde Rusia, ellos han dicho, aquí mejor calladitos. Básicamente se han hecho a un lado y dicen, ¿sabes qué? Mejor que Ucrania lo resuelva directamente con Israel. Y aquí es donde está el punto de fondo, porque esto no es solo un pleito por grano, sí es una disputa sobre qué significa legal en medio de una guerra. Porque para Ucrania el origen lo define todo. Si viene de un territorio ocupado, ellos lo consideran como robo. Para Israel lo que importa es la prueba formal, es decir, que hayan papeles, procesos y verificación. El caso del Panormitis, este barco, la verdad es que no está ni siquiera cerrado. No se sabe si fue incautado, si se descargó, si pasó sin problema. Y para Ucrania y para la Unión Europea justo ahí está lo inquietante, porque en conflictos así, cuando tú no resuelves un tema, entonces pasas a normalizarlo. Y cuando algo como esto se normaliza, pues ya deja de ser una excepción y de pronto empieza a ser parte del sistema. Y desde su perspectiva, ese es hoy por hoy el verdadero problema. Pasemos nuevamente a México y es que la semana pasada se llevó a cabo una captura que nos dice bastantes cosas sobre cómo se está moviendo realmente el tablero del crimen organizado. En Nayarit detuvieron a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, que
La verdad no es un nombre que suene mucho en público, pero dentro del cártel Jalisco Nueva Generación pesa bastante. El jardinero era parte del círculo cercano del Mencho y estaba señalado como uno de los perfiles que podía escalar en la estructura si algo cambiaba arriba. La captura del jardinero se llevó a cabo cerca de Puerto Vallarta, en una comunidad llamada El Mirador, esto en Jalisco. Ahí el jardinero estaba escondido en una cabaña, muy al estilo del Mencho. Él estaba rodeado por un esquema de seguridad, digamos que bastante pesado, o sea, tenía muchos carros, coches, autos, como les digan, y más de 60 hombres armados distribuidos para controlar accesos y movimientos. O sea, que el jardinero no estaba en esta cabaña de paso, estaba resguardado como alguien que sabe que es objetivo prioritario. Del lado del Estado, la respuesta fue proporcional. Hablamos de más de 500 elementos de la Secretaría de Marina, fuerzas especiales, helicópteros, aeronaves de inteligencia. Ahora sí que todo un despliegue que no se montó de un día para otro. O sea, todo esto venía de 19 meses de seguimiento, inteligencia, vigilancia aérea e incluso coordinación con autoridades de Estados Unidos. Y un detalle que dice muchísimo el nivel de planeación es que el operativo fue ensayado durante unas 100 horas antes de ejecutarse. O sea, literalmente ellos practicaron el operativo. Cuando finalmente entran, pasó algo bien interesante y es que no hubo un enfrentamiento. O sea, los escoltas se dispersaron para distraer a los elementos y el jardinero intentó esconderse en una tubería de drenaje cerca de la carretera. 2 horitos después, ahí lo encuentran, lo detienen, pero no hubieron disparos, no hubieron muertos. Y esto es relevante porque es en un contexto donde normalmente todo eso termina en una balacera. Así que todo este detalle es para nada menor. El jardinero no era solo un guardaespaldas de lujo, se le señala como el ex jefe de seguridad del Mencho y como un mando con control territorial en varios estados como Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero. Su alcance incluía producción de drogas sintéticas, control de laboratorios, rutas de trasiego, uso de pistas clandestinas, aeronaves y distribución hacia Estados Unidos. Hablamos de metanfetamina, cocaína, heroína, y aparte en redes que conectan Centroamérica con estados claves de Estados Unidos como California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia. O sea, este hombre se encargaba de la logística completa, desde producción, transporte y distribución, lo que termina en una cadena completamente integrada. Y además operaba un negocio que muchas veces pasa más desapercibido, pero que sostiene a todas estas estructuras. Estoy hablando de la extorsión. Y quiero que conozcan cómo funciona la extorsión en estos casos. La extorsión la dirigen a empresas de transporte y de combustible. El mecanismo de la extorsión es donde amenazan en rutas estratégicas, donde piden información obligada sobre cargas y trayectos y entonces a cambio les dan un permiso para circular. Esto es básicamente un peaje criminal permanente. Así que no es casualidad que ya fuera objetivo prioritario. Por cierto, en México tenía órdenes de aprehensión por homicidio desde 2024 y en Estados Unidos lo buscaban para extradición por tráfico de drogas y uso de armas. Ya el jardinero tenía una recompensa de $5 millones. Después de la captura, trasladaron al jardinero a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada en Ciudad de México. Y desde México y Estados Unidos, todo este tema se presenta como un golpe importantísimo, que sí lo es, pero que también me parece que aquí hay que matizar. Porque dentro del propio cártel Jalisco Nueva Generación hay versiones distintas sobre su peso real. Algunos lo ven como líder regional con mucho poder operativo, otros como alguien cercano al círculo de seguridad del Mencho, incluso con posibilidad de crecer, pero no necesariamente lo veían como la línea directa de sucesión. Toda esta diferencia sí importa porque una cosa es que cortes una cabeza y otra muy distinta es que logres mover el equilibrio al interior de un cártel. Y además hay cosas que todavía no están muy claras, no se ha confirmado su situación jurídica inmediata, si ya fue vinculado a proceso en México, tampoco si hay un proceso de extradición a Estados Unidos, si ya arrancó dicho proceso formalmente o no ha arrancado. O sea, la captura ya ocurrió, pero el desenlace legal todavía sigue en construcción. Pero hay algo bien importante en este caso que nos deja entrever algo que a lo mejor muchos no saben, y es que el Estado sí puede montar operativos quirúrgicos que sean operativos largos y bien planeados, que los puedan ejecutar sin balaceras. O sea, que son operativos en donde hay mucha inteligencia detrás, que hay buena coordinación internacional y
también nos dejan entrever que las estructuras criminales no dependen de una sola persona. Porque, a ver, tener a alguien como el jardinero es súper relevante, es un gran hecho, pero no desmantela la red. O sea, no con eso se cortan las rutas y no se apaga el negocio. O sea, si con el Mencho no se ha apagado el negocio, pues con el jardinero tampoco. En todo caso, reacomoda piezas. Aunque es importante nuevamente mencionar que en estas estructuras cada captura importante, la verdad es que no significa que es el final de algo. O sea, a lo mejor es más bien el inicio de un nuevo ajuste interno. Y esos ajustes de pronto suelen ser igual o más complejos que lo que acabas de detener. Hoy sí les traigo una noticia positiva y es que se volvió a abrir la investigación en contra de la secta religiosa La Luz del Mundo. Es una gran noticia. Un juez federal ordenó reabrir en México esta investigación, que como saben no es un caso menor porque acumula denuncias por abuso sexual, explotación sexual, trata de personas, pornografía infantil, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. O sea, es un expediente sumamente pesado que le habían querido dar carpetazo y que hoy podemos confirmar que lo volvieron a abrir. Y para cerrar el programa de hoy, voy a cerrar con un caso que se vincula mucho con el inicio, que es con lo que inicié el programa pasado, que es el caso de la CIA en Chihuahua. Clemente, ven acá. Quiero que vean la cantidad de pelo que está sacando. ¿Ya vieron? Ven, vente aquí. Vamos aquí. Ya vamos a terminar. ¿Se escucha? Sí. Y es que el fiscal del estado de Chihuahua, que se llama César Jauregui Moreno, presentó su renuncia. La Fiscalía Estatal es la que investiga delitos a nivel local, o sea, es el brazo operativo de justicia en el estado. Así que renuncie el fiscal estatal en este momento es algo importante y he de decirlo que ojalá muchos fiscales más sigan su ejemplo. Ahora, su renuncia sí tiene un matiz porque no se va del gobierno como tal. Se queda en la administración, pero en otra posición. A nivel federal, la presidenta fijó postura y amarró la renuncia con el fondo del asunto, que es la soberanía. Dice que esto no se detiene con una renuncia, que la investigación tiene que seguir y entonces pone el foco donde realmente está la atención, en si hubo o no una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. O sea, con esto sabemos que el problema no es solo político, es un problema legal y es un problema de Estado. Y ahí el tema escala porque ya no se queda solamente en Chihuahua, sino que se va al Senado. Maru Campos es llamada a comparecer frente al Senado. El Senado es el espacio donde se le piden cuentas a autoridades en temas de interés nacional, especialmente cuando hay implicaciones de seguridad. Pero la gobernadora no asiste. Ahora, esa ausencia abre otro frente, porque cuando tú no das la versión en ese momento, alguien más la va a construir por ti. Mientras todo esto ocurre, aparece otra pieza clave. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, sale a decir que la gobernadora no estaba enterada. Y esa frase es un parteaguas porque abre dos lecturas. La primera, que la gobernadora realmente no sabía, y si no sabía, entonces el problema es que hubo operaciones vinculadas a agencias extranjeras en su estado sin que la autoridad estatal estuviera enterada, lo cual implica un vacío de control gigantesco. La segunda lectura es que sí sabía, pero que se está conteniendo políticamente la narrativa. Y esa segunda lectura ya es otra conversación. Pero miren, más allá de cuál sea la correcta, el dato es que se reconoce la existencia de esas operaciones en territorio mexicano y que no hay claridad total sobre cómo se coordinaron. Al final, todo este tema no es solo sobre la gobernadora Maru Campos, es sobre quién controla realmente la seguridad en un territorio y bajo qué reglas la está controlando. Aunque decirles que yo creo que con todo el tema de Rocha Moya, la Maru Campos seguro abrió una cheve en su oficina para relajarse, pues ya el tema cambió. Y lo más relevante es ahora sí, ¿qué va a pasar con el impresentable del gobernador Rubén Rocha Moya? Y así para relajarse yo también he de pasar a relajarme. Vámonos a nuestra gustosa sección para platicar de esto y muchas cosas más. Bienvenidos a Los Reales. Yo he de decirles que tengo mucho por decir, mucho por comentar. Voy a arrancar diciendo que me parece que el Estado mexicano se puso el pie, literalmente, porque de pronto me es impresionante mencionar que autoridades extranjeras quieran hacer la chamba
que en México no hemos hecho. No lo hemos hecho por un debilitamiento en las instituciones, lo cual es una realidad, pero también no lo hemos hecho porque no hay voluntad política de hacerlo. Porque digámoslo como están de alguna u otra forma con la protección a Rocha Moya protegiéndose a unos cuantos. La verdad. O sea, el tema de Rocha Moya es un tema muy documentado, muy bien sabido, en donde por algún motivo no han querido actuar. O sea, no han querido tomar algún tipo de acción. Y sí hay que decir que esto, lo que vimos la semana pasada, era una advertencia, o sea, era algo ya muy anunciado, que entonces es inevitable preguntarse, uno, ¿por qué no actuaron antes? Y dos, ¿cómo van a salir del problema que ellos mismos se crearon? En donde, bajo esta segunda pregunta de cómo sales del problema que tú mismo te creaste, hay una gran oportunidad, si me lo preguntan a mí. Yo creo que hay una gran oportunidad para la presidenta en el sentido de marcar orden, distanciar a Morena de esos cuadros y de esos perfiles sumamente cuestionables, porque ahora no me vayan a decir que no existen. Claro que existen, en todos los partidos. Pero sí ha sido particularmente relevante esta como constante negación de que en Morena existen políticos, olvídense ya con una trayectoria de corrupción impresionante, sino con vínculos documentados con el crimen organizado. Entonces, el que actúen en su contra lo pueden hacer desde México, pueden, si lo hacen desde México, de alguna u otra forma, frenar un poco el tema de la extradición, tener ahí un tipo de vía diplomática para bajarle 20 rayas al asunto. Pero, sin lugar a dudas, tienen que accionar, porque la falta de acción también puede traer muchas consecuencias. En el ámbito internacional de relación bilateral, pues bueno, ¿qué les puedo decir yo? Todo tipo de consecuencias, aunque también hay que leer algo bien importante, siendo esto el timing en el que hacen estas acusaciones, donde tienes a un Trump que la semana pasada yo vi encuestas, tiene un 38% de aceptación, de popularidad, y tienen las elecciones intermedias en noviembre. Entonces, claro que puede ser un tema que sea muy atractivo para su base, pero también puede ser la justificación perfecta para que Estados Unidos siga mencionando algo que aquí en México es evidente, que es la colusión de cierta clase política con el crimen organizado. Y frente a ese señalamiento, la falta de acción, la acción real, ¿no? No la acción de vamos a ver las pruebas y considerar si son contundentes. No, la acción de decir son contundentes, quiten el fuero y se detiene. El no hacerlo también implica algo gigante. Que entonces muchas etiquetas que se han querido quitar, etiquetas como administraciones que solapan al crimen organizado, administraciones que permiten que el crimen organizado crezca, narcogobierno, narcopolíticos, entonces sí son etiquetas que les van a poder conferir. En esta ecuación van a tener que ceder algo van a tener que sacrificar y ojalá que ese cálculo lo hagan en miras de cómo proteger la soberanía del país, cómo ser completamente responsables y muy estratégicos frente a esto de la extraterritorialidad que tiene Estados Unidos, del intervencionismo, del injerencismo que existe, pero que ojalá en este caso funcione para incentivar esas acciones que durante muchísimos años no se han llevado a cabo. Claro, el gran riesgo también es cuántas personas pueden salir implicadas, porque otro riesgo es que al no afrontarlo como debe ser, Estados Unidos diga, perfecto, yo desde acá empiezo a cantar. Y sabemos que Rocha Moya es tan solo uno de los múltiples casos que tienen desde Estados Unidos documentados. Y no es de Estados Unidos, yo aquí digo las cosas como son, casos que se tienen documentados incluso desde nuestro país, desde México, donde por algún motivo lo siguen encubriendo. Yo creo entender cuál es el motivo y me parece que lo que dice Rocha Moya, esto de caigo yo, cae el partido, cae el movimiento, es uno de los motivos. Es que luego al final empiezan como que estos acuerdos entre líneas o no necesariamente verbales en donde caigo yo, vas a caer tú, entonces mejor vamos a ponernos de acuerdo y vamos a cubrirnos todos las nalgas. Es un tipo de impunidad, esta impunidad que reina en nuestro país, en donde una vez más nos deja en evidencia la falta de Estado de Derecho. Pero sí decirles que es algo inédito, un momento delicado
preocupante en donde esperemos la respuesta del Estado mexicano esté a la altura. Esperemos que la presidenta actúe con mucha asertividad y que se resuelva de la mejor manera para todos los mexicanos. En este caso también especialmente para todos aquellos en Sinaloa que de pronto ya no ven una luz al final del túnel y que parecen de pronto ya rendirse frente a esta forma tan desastrosa y tan lamentable de vivir. Clemente, ¿quieres venir para dar luz aquí? Fue un programa medio largo. La verdad es que la semana no estuvo muy movida, que digamos. Ya estábamos, Pamela y yo, que llevamos todo lo editorial diciendo, ¿y qué vamos a escribir? Y cuando salió lo de Rocha Moya fue de que, ¡yay! Vamos a hacerles yay, no, antes de que te vayas. ¡Yay! Ay, no quieres. Fue como, ¡yupi! Un tema interesante. Antes de terminar, quiero platicarles que la semana pasada estuve en Monterrey. Fui a dar una plática a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y me tocó platicar con muchísimos jóvenes y que me hicieran preguntas muy interesantes sobre esta presión que tienen respecto a qué hacer en su futuro y cómo las redes sociales están moldeando cada vez más estas perspectivas, incluso esas comparativas. Y me encantó porque me preguntaron mucho sobre la autenticidad, ¿no? Sobre cómo incluso hoy la autenticidad es algo que está infravaluado, no sé por qué, en donde todos nos vestimos igual, lucimos de la misma forma, estamos completamente moldeados por algoritmos. Y me pareció como muy interesante esa forma de resistencia en donde están buscando cómo cada vez estar más en sintonía con su esencia, con sus pasiones, con quienes son. También ahí me enteré que hay muchos de ustedes que me ven a la hora de la comida o de la cena. A todos esos jóvenes, porque, a ver, el que me hizo saber esto es un chavo de 20 años que puso a su familia a ver durante la hora de la comida el programa. Bueno, si tú eres uno de estos clanes de los reales, darte las gracias, casi que escríbeme tu historia, la quiero conocer, porque me encantó, como que de pronto sí me pasa. Yo un día les quiero tomar una foto de lo que yo veo aquí detrás de la cámara, es total oscuridad, así como la oscuridad que debe tener Rocha Moya en estos momentos pensando que va a terminar en el tambo en Estados Unidos. Pero de pronto ya conocerlos y platicar y entender esto y saber que es un programa que disfruten incluso en familia, en pareja también, porque hay muchos que piden pizza y hacen su noche, me llena de emoción. Bueno, yo les dejé un programa sumamente largo, se van a poner muy buenas las próximas semanas y desde acá ya saben que estaremos al pie de cañón para traerles el mejor resumen, el más conciso, objetivo, didáctico, pedagógico, para que conozcamos cómo se va desenvolviendo la historia tanto de México como en el mundo, que como ya les he dejado entrever durante todas las semanas, es el chisme eterno, simplemente no termina. Así que, sin más, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana y seguiremos con este y muchos temas.